las personas en todas partes, seamos niños, niñas, jóvenes o personas adultas, tenemos los mismos derechos como resultado de nuestra humanidad común. Estos derechos resultan de distintas convenciones y tratados, y es importante conocerlos, respetarlos y exigir su cumplimiento. En la sesión de hoy, acompañadas de nuestro experto Jerónimo Medrano Loera, conoceremos más acerca de este importante tema. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. ¡Comenzamos! Para dar inicio a este tema, creo que es importante comenzar por preguntarle ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son universales, indivisibles y están interrelacionados, que son los tres principios que los rigen. Universales, indivisibles y están interrelacionados. ¿Qué significan estas tres palabras? ¿Podría explicárnoslo? Por supuesto. Son los tres principios elementales que rigen los derechos humanos y que nos ayudan a comprender mejor su importancia en nuestras sociedades. Comencemos por el principio de universalidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Luego está el principio de indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos pequeños. En los derechos humanos no existen jerarquías. Finalmente tenemos el principio de interdependencia e interrelación. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. Por ello, el cumplimiento de estos derechos se encuentra relacionado e íntimamente conectado. También, la privación de un derecho afecta a otros. Es importante añadir, además, que existen otras características de los derechos humanos que marca la ONU, tales como igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna, a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones, que explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Participación e inclusión. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Todo lo anterior otorga las condiciones idóneas para que se respeten y promuevan los derechos humanos. A nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿quién nos otorga y quién puede violentar nuestros derechos humanos? El garante de los derechos humanos es el Estado, a través de todo el aparato de poder público, que incluye medidas legales, las políticas públicas y las prácticas de sus agentes, es quien está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. Esta idea es esencial para comprender este tema, dado que el Estado es quien otorga estos derechos. Es el Estado mismo quien puede violentarlos. Por ejemplo, sabemos que el cuerpo de policía existe para velar por el bienestar de la sociedad,
salvaguardar la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Pero hemos visto en la televisión desafortunados casos de abuso policíaco. En este caso, es comprensible que deben resguardar el orden, pero deben hacerlo siempre en estricto apego a la legalidad y respetando los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A-3, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Los instrumentos del Marco Internacional de Derechos Humanos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus tratados fundamentales de derechos humanos, que son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores y trabajadoras migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Dentro de este importante tema sobre derechos humanos, ¿los derechos de niñas, niños y jóvenes tienen un lugar importante? Tienen un lugar importantísimo. Las niñas y los niños y los y las jóvenes tienen los mismos derechos humanos generales que las y los adultos, y también derechos específicos derivados de sus necesidades especiales. Son seres humanos, titulares de sus propios derechos. Son sujetos de derechos. ¿Por qué es particularmente importante velar por los derechos de niñas, niños y jóvenes? Hay muchas razones válidas para vigilar y promover los derechos de las niñas y los niños. En primera instancia, porque las niñas y los niños son personas. Los niños y niñas no son propiedades de sus familiares, ni del Estado, ni son adultos o adultas en proceso de formación. Los niños y niñas tienen el mismo estatus que todos los demás miembros de la familia humana. Las niñas y los niños empiezan la vida como seres totalmente dependientes. Los niños y niñas tienen que depender de las y los adultos para recibir los cuidados y la orientación que requieren para llegar a ser independientes. Lo ideal es que familiares adultos de niñas y niños dispensen esos cuidados. Sin embargo, cuando las y los adultos responsables de la crianza de los niños y las niñas no pueden satisfacer sus necesidades, corresponde al Estado, como principal garante de derechos, buscar alternativas que tengan en cuenta el interés superior de la infancia. Las medidas o la falta de medidas de los gobiernos tienen consecuencias más graves para las niñas y los niños que para cualquier otro grupo de la sociedad. Prácticamente todas las esferas de la política gubernamental, desde la educación hasta la salud pública, afectan a niñas, niños en algún grado. Las políticas miopes que no toman en consideración a los niños y niñas tienen consecuencias negativas para el futuro de todos los miembros de la sociedad. Las opiniones de niñas y niños deben escucharse, tomarse en cuenta en los procesos políticos. Por lo general, niñas y niños no votan ni participan en los procesos políticos. No prestar especial atención a sus opiniones en el hogar y las escuelas, en las comunidades locales e incluso en los gobiernos implica ignorar sus puntos de vista sobre los numerosos problemas que los afectan actualmente o que les afectarán en el futuro. Muchos cambios en la sociedad afectan a las niñas y los niños de forma desproporcionada y a menudo negativa. Factores como la transformación de la estructura familiar, la globalización, el cambio climático, la digitalización, la migración a gran escala,
los patrones de empleo cambiantes y una red de bienestar social que se ha venido debilitando en muchos países tienen serias repercusiones en la infancia. El impacto de estos cambios es particularmente devastador en situaciones de conflicto armado y otras emergencias. El sano desarrollo de las niñas y los niños es crucial para el futuro bienestar de cualquier sociedad. Debido a que están en proceso de desarrollo, niñas y niños son particularmente vulnerables, más que las y los adultos, a las malas condiciones de vida, como la pobreza, la deficiente atención de la salud, la mala nutrición, la falta de agua potable, la vivienda de baja calidad y la contaminación ambiental. Las enfermedades, la desnutrición y la pobreza amenazan el futuro de las y los niños y por lo tanto el futuro de las sociedades en las que viven. Fallar a niños y niños tiene un costo inmenso para la sociedad. Las investigaciones sociales indican que las experiencias tempranas influyen considerablemente en su futuro desarrollo. El curso de su desarrollo determina su contribución o el costo a la sociedad a lo largo de sus vidas. Intervenciones y políticas enfocadas en la infancia son más efectivas y menos costosas. ¿En qué consiste la protección a la infancia que ratificaron varios países en el mundo? Veamos y escuchemos la siguiente información. Los derechos humanos son de todas las personas. Sin embargo, a los niños no se les consideró durante mucho tiempo sujetos de derecho. Eran a los padres a quienes se dirigían las leyes y quienes hablaban por los niños. Es hasta 1959 que las Naciones Unidas reconocen 10 derechos de los niños y adolescentes. 30 años después, en 1989, la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU obliga a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años. México ratifica este acuerdo y es hasta el año 2000 que se modifica el artículo 4 constitucional en el que se reconocen los derechos de los niños. Con esta reforma, se publica la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue derogada para dar pie a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como personas responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellos. Como parte de la ley, se crea el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que coordina las políticas públicas federales, estatales y municipales para ayudar a garantizar sus derechos. ¿Cuáles son las principales violaciones que se dan a los derechos humanos, tanto de ciudadanos adultos y adultas como de niñas, niños y adolescentes? Gracias. Algunos de los ejemplos más claros se presentan cuando ocurren los crímenes de lesa humanidad, como los genocidios o los crímenes de guerra, en los que se violenta el derecho a la vida, el desalojo forzoso de personas de sus hogares, donde se está violentando su derecho a una vivienda adecuada, la contaminación del agua, por ejemplo, con desechos de instalaciones de propiedad del Estado, donde se atenta contra el derecho a la salud. En cuanto a los derechos de las niñas, niños y jóvenes, tenemos números muy altos de desatención a sus derechos. Por ejemplo, la alimentación infantil en el mundo es un problema grave. En el mundo, cerca de 250 millones de niñas y niños están en riesgo de no alcanzar su óptimo desarrollo debido a situaciones de pobreza, violencia o porque simplemente las y los adultos que les cuidan no tienen las condiciones necesarias para sobrevivir. Una baja estatura para la edad representa la principal forma de desnutrición en el mundo y cerca de 155 millones de niñas y niños están en esta situación. La anemia por carencia de hierro, un elemento clave para el óptimo desarrollo físico y neurológico de niñas y niños, afecta casi al 42% de niñas y niños en el mundo. Sin embargo, esta condición no solo está relacionada con la pobreza, también con malas prácticas de nutrición. Los efectos de esta mala alimentación van desde el retraso en el crecimiento, como bajo peso para la estatura, bajas defensas, trastornos de aprendizaje, pérdida de masa muscular, hasta anemia e incluso la muerte. En México, casi el 15% de niñas y niños tienen baja talla,
Sin embargo, este valor puede llegar hasta un 25% en zonas indígenas o con pobreza. Como pueden ver, el camino para garantizar el total cumplimiento de los derechos humanos, así como los derechos de las niñas y los niños, es muy largo. Nos falta mucho por hacer. Desafortunadamente, esto no es el único problema que enfrenta la infancia. Otro caso es que 6 de cada 10 niñas y niños en México son disciplinados de manera violenta. Veamos la siguiente cápsula que nos hablará de la violencia doméstica que sufren niñas, niños y jóvenes. La violencia en el hogar es generalmente ejercida por una persona cercana al niño o niña que convive directamente con él o ella y que está encargada de su protección y cuidado. Una persona en la que el niño o niña debería depositar confianza y afecto. Los actos de violencia cotidiana que pueden sufrir estas criaturas son de naturaleza distinta, aunque generalmente hay una combinación entre dos principales tipos de violencia. Violencia física, maltrato físico de todo tipo, incluido el abuso sexual. Violencia emocional, humillación, insultos, amenazas, rechazo, abandono y marginación del niño o de la niña del círculo familiar. Se supone que el círculo familiar es el ámbito más seguro para el niño o la niña, donde recibe protección y cariño y donde aprende a protegerse del mundo exterior. Sin embargo, la violencia en el hogar es un fenómeno común en todo el mundo, aunque muy poco visible. De hecho, solo 16 países en el mundo tienen leyes que prohíben el castigo físico en el hogar. Algunos tipos de violencia son específicos del círculo familiar, como los actos de violencia vinculados con prácticas tradicionales o cuando los niños y niñas viven en un contexto de violencia de género, lo que los convierte en víctimas de la misma. Entre 133 y 275 millones de niños y niñas de todo el mundo son víctimas de la violencia doméstica cada año. Las niñas son un caso particularmente vulnerable. Ellas se enfrentan prácticas como el matrimonio forzoso, el embarazo infantil o la mutilación genital femenina, todas situaciones que ponen en riesgo su salud y su vida. Estas violaciones van en contra del artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño y a la niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Proteger el bienestar físico y emocional de niñas, niños y jóvenes debe ser una tarea prioritaria para todos los estados. Ahora que ya sabemos cuáles son los derechos humanos y su importancia, ¿podría decirnos qué acciones podemos realizar si sospechamos que nuestros derechos humanos han sido violentados? Con mucho gusto. Esta que haces es una pregunta muy importante, porque implica conocer los mecanismos de denuncia ante las violaciones a los derechos humanos. Lo primero que tienes que hacer es conocer tus derechos. No es posible defenderlos si no los conoces. Ojo, esto no significa que por no conocerlos no los estén vulnerando, pero es necesario que entiendan que tienen derecho a la salud y a la educación, y que si de cierta manera alguna institución les está negando ese acceso, pueden presentar una queja. En México, el órgano más importante para la defensa de los derechos humanos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Es muy importante que agoten las instancias jurídicas de su localidad antes de enviar una queja a una instancia superior. Si no encuentran una solución, entonces pueden recurrir a un organismo superior. Usualmente es la CNDH quien recibe estas quejas. Para niñas, niños y adolescentes hay instancias y protocolos particulares. Veamos y escuchemos la siguiente información. Para proteger y apoyar a los niños a restituirles sus derechos en el caso de que no los estén ejerciendo, a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se crearon a nivel federal y estatal las Procuradurías de Protección. Estas coordinan el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. Esta protección contempla, entre otros aspectos, atención médica y psicológica, seguimiento del aprovechamiento escolar, de su entorno social y cultural,
Incluir a los adultos responsables de los niños en las medidas de asistencia. Mediar en conflictos familiares donde los derechos de los niños se vean vulnerados, siempre y cuando estos conflictos no sean de violencia. Denunciar ante el Ministerio Público presuntos delitos contra niños y adolescentes y solicitar medidas urgentes de protección en caso de que peligre la vida del menor. Las Procuradurías de Protección tienen la función de representar jurídicamente a los niños y adolescentes, especialmente cuando hay un conflicto de intereses con los padres o con cualquier persona adulta. Por su parte, en los tribunales en materia familiar se dirimen los conflictos familiares, teniendo siempre presente las leyes a nivel federal y estatal y los instrumentos internacionales para considerar. El interés superior de los niños. Las niñas y niños como sujetos de derecho, y los derechos de los menores por encima de cualquier otro interés. ¿Cuál es el deber de las familias y los estados para lograr garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y jóvenes? Este puede ser un tema medular. La primera acción a considerar es ser promotores y promotoras de los derechos humanos de las niñas y de los niños. Esto significa conocerlos una o uno mismo, darlos a conocer, respetarlos, vigilar que las y los demás lo respeten y cuando se violan, denunciar dichas acciones. En la familia tenemos que platicar de estos derechos, saber cómo se ejercen, platicar cuando se violan nuestros derechos y por qué está ocurriendo. Finalmente, el Estado tiene la obligación de promover, respetar y realizar todas las acciones necesarias para que se cumplan los derechos y evitar que estos se violen por acciones u omisiones específicas de las políticas públicas. Como revisamos, los derechos de las y los niños dentro del marco de los derechos humanos son esenciales para garantizar el bienestar de todos los miembros de una sociedad. Esto nos lleva directamente a resaltar la importancia de promover el respeto a estos derechos. Podemos ahora preguntar a nuestro especialista: ¿cómo logramos una cultura de respeto hacia los derechos humanos? El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todas y todos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Lo primero que debemos hacer es informar y educar acerca de los derechos humanos. Para informar y educar, hay que sensibilizar a la opinión acerca de los derechos humanos e impartir conocimientos al respecto. La protección de los derechos humanos depende de que las personas conozcan los derechos, de que disfrutan y los mecanismos que existen para hacer respetar esos derechos. Además, se les debe señalar las responsabilidades que tienen con respecto a sus semejantes. En resumen, informarnos, conocerlos, tener la intención de desempeñarlos cabalmente. Esas son las tareas que nos quedan pendientes para lograr su cumplimiento pleno. A lo largo de la sesión, revisamos qué son los derechos humanos, cuáles son y qué instancias nacionales e internacionales velan por ellos. Vivimos también la importancia de defender los derechos de niñas, niños y jóvenes y conocimos qué hacer en caso de que se vean vulnerados nuestros derechos. Lo más importante es comprender que debemos respetar los derechos humanos, porque son el camino para realizar los proyectos de nuestras vidas de forma libre, pacífica, solidaria y feliz, al desarrollarnos como miembros de una sociedad en la vida familiar y cultural. La defensa de los derechos humanos nos convierte en protagonistas y vigilantes de los mismos. Es una acción colectiva y un compromiso de transformación social. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.